y bienvenidos. Y como hoy se trata de toros, pero en principio voy a darles la bienvenida a todas estas personas que ciertamente, entre todos ustedes, pero en verdad que nos acompañan aquí, don Luis Martín de la Sierra y señora, señor concejal de Cultura y Festejos, Jorge, concejal también del Ayuntamiento, Antonio Almagro, también otro regidor, y representantes, en el caso presidente de la Casa de Castilla-La Mancha, don Mariano, también. Pues a todos muchísimas gracias y a vosotros. Y como hablando taurinamente, el torero pide permiso a la autoridad. Para comenzar, yo debo pedir permiso al presidente. Señor presidente, pues vamos a dar comienzo a la tarde maravillosa que se nos presenta. Miren ustedes, para presentar al autor de Tauromaquias de Castilla, el libro que nos ocupa hoy en este escenario, sería preciso un gran comunicador y profesional de las letras y la pluma para escribir. Yo no soy tan erudito, pero describir el talento, profesionalidad y la sabiduría de su pluma, que nos invita a introducirnos en su obra y los personajes en ella contenidos. No es la primera vez que Paco Cañamero nos visita y nos hace partícipes de sus obras, escritas con exquisita expresión lingüística y florido verbo, quedando ya prisioneros para siempre en cada página sus personajes, en este caso toreros, que fueron grandes figuras, que fueron además amados y en algunos casos motivo de polémica entre la afición, toristas y toreristas, engrandeciendo así la fiesta. Don Francisco José Sánchez Sánchez, no le suena, pero se encarna Paco Cañamero, ahora sí que nos suena. Su creatividad periodística, sagaz e ingenioso, libre pensador, firme defensor de las tradiciones y costumbres históricas de su tierra, le llevan por el camino donde prende en él la llama de la literatura. Sin dejar su profesión, comenzada en el adelanto, Diario Salmantico tristemente desaparecido, y el Tribuna, también diario que se fue, donde se proyecta y dimensiona su profesionalidad, a la vez que ocupa puestos de relevancia y responsabilidad. Escritor prolífico, crítico taurino, conferenciante, con más de 30 obras editadas, ensayo, narrativa, ejemplo Julián Sánchez del Charro, no voy a decir quién era, lo diré luego después si queréis, biografías, del Viti, Andrés Vázquez, Vicente del Bosque, como se ha tratado. Hay otra biografía de un profesional de la hostelería que le hizo allí de la zona de Muñesa, Silvestre Sánchez, y el libro que hoy presentamos. Presentado en el Casino de Salamanca, en la Plaza de las Ventas en Madrid, el 18 del 5, es decir, el 18 del mes pasado de mayo, donde tuve el honor de asistir, también estuvo otro compañero de nosotros, Andrés, y de partir con toreros que conocí en los años de juventud y sueños perdidos. Entre otros lugares de renombre, con vasta asistencia de profesionales de las artes, las letras, de los toros y aceptación de la obra escrita en grado superlativo, en este caso Tauromaquia de Castilla. El contenido del libro nos lo va a ir desgranando él mismo, porque ciertamente es quien mejor conoce la obra, su autor. El escenario que hemos preparado, la maravilla, creo que no puede haber otro más acorde y representativo con este acto. La cabeza de toro arropada con la bandera de España, el capote, el traje de luces, las zapatillas, la muleta, la espada, grandioso. Es gentileza del torero Luis Fran y padre, y su padre Quique Brades, y gestionado y montado en este escenario por Joaquín Villarón, Pedro Vázquez, Miguel Ángel Menchero, Emilio López, y dos colosos, no tengo que decir así, porque llevo muchas horas y muchos días trabajando, del trabajo de iluminación y montaje, Julián Moreno y Xavi Merino. Debo decir que me ha causado una sensación esta mañana, porque además, diréis que el presidente tiene cosas que no me queda más remedio que quererle. Digo esto así, va a hacer la pequeña, porque yo le dije, mira, a ver, si no te puedes dejar un capote, siempre darle un poco esa vistosidad o el empaque que tiene el marco que hoy precisamente en este escenario se representa,
Y bueno, digo, la espada yo la traigo, todavía la conservo. Pero cuando ayer me decía y escapaba de mí como escapaba del diablo, es más, a Pedro le dice, coña, ¿qué le habrá hecho a Joaquín que no soy capaz de pararlo? Claro, él sabía que le iba a preguntar si había conseguido. Y me dice toda la mañana, no vengas, mañana sábado por haber no hace falta que vengas, para nada. Tú estás cansado, no vengas. ¿Cómo? ¿Qué habré hecho yo que no tiene ganas de ir? Claro. Era para darme la sorpresa, no me lo esperaba. Y esta mañana los ojos se me pusieron como dos faroles en la Gran Vía, en el siglo pasado. Y era ver precisamente, y sobre todo, esto, pero en homenaje a quien hoy tenemos aquí. Un charro de plomo, don Paco o don Francisco, en este caso, Paco Cañamero, con quien gustamos de practicar el culto a la amistad y con que esperamos que venga por aquí tantas veces cuantas quiera, que será bien recibido y bien amado. Gracias, Paco Cañamero, y es tuyo. Muchas gracias a ustedes por su presencia, amigo José Luis, detallazo de presentación, detallazo por tus palabras tan bellas y sentidas, te las agradezco. También darle las gracias por esta decoración. Yo suelo ir a muchos eventos taurinos, pero nunca me había encontrado con un ambiente tan apropiado, tan a gala, tan taurino. Como bien decía el señor presidente, Joaquín, dan ganas de ponerse a torear de salón. Pero nuestro mundo no fue por el camino del toreo, fue por el camino de las letras taurinas en este caso, que es la que nos ha traído hoy a este bello marco de la Casa de Salamanca de Leganés. Hoy venimos a hablar de toros, un arte que está muy cuestionado últimamente por diferentes movimientos antitaurinos, movimientos políticos y quizás también por un poco de culpa porque no gobierna y lo dirige el mundo taurino, que no ha sabido estar a la altura de las circunstancias con la grandeza e importancia histórica que tiene un arte que está avalado por 4 siglos de historia. Venimos a hablar concretamente del toreo en Castilla, en Salamanca y en Castilla y León, en la vieja Castilla, la actual comunidad autónoma que conforma Castilla y León. En el libro La Magia de Castilla es una recopilación de los más importantes riestros que hubo en las 9 provincias castellano y leonesas durante el siglo XX. Toreros que han tomado la alternativa y la han confirmado aquí en Madrid, en las ventas, a lo largo del siglo pasado, del siglo XX. En total salen 50. No piensen ustedes que 50 es un número que lo hemos clavado, sino que realmente hubo 50 toreros en Castilla y León durante el pasado siglo que confirmaron la alternativa. Hubo otros muchos que fueron novilleros importantes, pero que después de su carrera pues no voló y por eso no están en la obra, porque lo que es torero de alternativa hubo muchos más. El motivo de esta obra pues fue para que quedase un documento escrito de toreros que tuvieron su importancia, pero a los que la historia no le dio la categoría suficiente como la que alcanzaron otros, los que están en nombre de usted, que fueron colosos, como Santiago Martínez Vitti, Andrés Vázquez, Julio Robles, Eleño La Capea, Roberto Domínguez, que fueron quienes protagonizaron tantas páginas históricas y relevantes a lo largo de la pasada centuria. Como ustedes saben, Castilla y León es una tierra que emana mucho sabor taurino, pero en ella también presumimos un poco de paisanaje. Salamanca es la reina, la dama del culto taurino en Castilla y León. Las ganaderías del campo de Salamanca, tan importantes y que han gozado de tanta leyenda, de tanta historia, fueron el imán a que se acercaron muchos chicos de todos los lugares del mundo para intentar ser toreros. E incluso los que conforman esta obra, toreros de Valladolid, de Zamora, de León, siempre también se hicieron en el campo de Salamanca. Además, Salamanca tiene el honor de aportar uno de los toreros más importantes de todos los tiempos,
quien ha sido el torero más importante que ha dado la Castilla nuestra, Castilla y León, como fue Santiago Martínez Vicky. La otra Castilla también tuvo un gran torero que fue Domingo Ortega, además de los grandes toreros que hubo en Madrid, como fueron Marcial, Miguel Dominguín, Julio Aparicio, etc. Pues bien, la nuestra Castilla tuvo en Santiago Martínez Vicky la mayor expresión, la máxima, el torero de mayor calado, el torero que más veces salió en hombros en Madrid y el que dejó una impronta de señor y de torero que ha perdurado para la historia y que felizmente aún podemos seguir disfrutando de su talento, de su amistad, de su señorío, y una persona que también cada vez que ha habido un momento difícil en la fiesta ha sido siempre el primero en salir a hacer un quite, ya no con el capote, pero sino con su palabra, con su verbo, para defender y para apoyarla cuando ha habido algún momento difícil. Por ejemplo, cuando hace unos años se produjo el triste episodio de cerrarse la Plaza de Toros de Barcelona. Cuando yo escribía este libro me daba mucha pena, porque antiguamente hubo muchos toreros que forman parte de esta obra, que prácticamente su carrera fue entre la Plaza de Barcelona y Palma de Mallorca, que eran gestionadas por la empresa Balañá. Barcelona daba toros los jueves, los domingos, desde febrero hasta mediados de noviembre. Y da mucha pena ver cómo por enemigos, gente que llega a la política bajo el odio de España, pues vive una tradición que gozó de tanta fama, dejó escritas tantas páginas, porque la comparan con España, por ejemplo. Pues eso es duro, que en esta sociedad, cuando se habla de democracia, de libertad, ver estas cosas que están prohibiendo lo que es una historia tan rica e importante que ha significado tanto para nuestro país. Y ya digo que me dio mucha pena cuando escribía de los toreros de los 60, 70, la importancia que tuvieron, lo que se toreó en Barcelona. El Vicky solamente en Barcelona toreó 124 tardes, lo que fue la sexta parte de su carrera. Cada vez que toreaba, sale de media, fue una en Barcelona, porque creo que fueron 780 y ya digo que fueron 124. Toreros importantísimos como Julio Robles, Emilio Ortuño Jumillano. Su trayectoria, su alternativa fue en las plazas de Barcelona. Y luego hubo otros más modestos, como fue Víctor Manuel Martín, como fue Flores Blázquez, como fue un torero de Medina del Campo que se llamaba Manolo Blázquez, que prácticamente su trayectoria fue única y exclusivamente en las plazas de Barcelona. Y ver que ahora lo han cerrado, pues te da mucha pena. Por eso este libro también está escrito un poco mucho con la tinta de la nostalgia. También da pena al hurgar en los años 50, 60, 70, como antes los novilleros tenían muchas más oportunidades de abrirse camino. Aquí en Madrid estaba la plaza de Carabanchel, la plaza de Vistalegre. Esa plaza daba muchísimas novilladas. Fue una plataforma para que toreros tan importantes como el Viti, Andrés Vázquez, el Niño de la Capea, Andrés Fernando, tuvieran su plataforma en ella para poder salir, para poder volar y para hacerse novilleros figuras antes de empezar a torear novilleras en las ventas. Pues bien, Vistalegre ya está cerrada, ahora es un Corte Inglés, abre un día al año la plaza, pero no tiene ninguna otra actividad más. También me llamó mucho la atención a la hora de, mientras escribía este libro e investigaba en personajes, la vida tan novelesca que tenían los toreros antiguos. Hoy ya todo es mucho más cómodo, está más mercantilizado y hay muchas más facilidades en cuanto a comodidad. Antes, para ser torero, pues había muchas carencias, muchas dificultades, y quien quería abrirse camino en este mundo, pues lo tenía que hacer un poco a la aventura. Me refiero en otras épocas. También había un romanticismo y un sentido aventurero que hoy por hoy se ha perdido. Por ejemplo, el cariño, el amor con que se quería, con que se amaba a la profesión. Me llamaba mucho la atención, por ejemplo, un torero molesto de Zamora, que se llamaba Belmonteño, que su carrera discurrió prácticamente en América. Luego el hombre, cuando se retiró, se instaló aquí en Madrid, tuvo un hostal cerca de Atocha y el año pasado ya falleció. Por bien, este señor Belmonteño toma la alternativa en Zamora unos años después de la Guerra Civil, en el año 45, y se le da a un torero tan importante como fue Manuel Álvarez el Andaluz. Aquel día el Andaluz fue una jornada muy fuerte y lo están operando en una enfermería,
Y entonces el doctor, debido a la gravedad, a los sistemas sanitarios no eran como los actuales, piensa que le tiene que amputar la pierna. Y un pandillero se arma, entra a la enfermería con la pistola y amenaza al doctor, se pone como le corte usted la pierna al maestro, le pega un tiro. Y entonces el doctor tuvo que hacerse cargo de la cosa, de la circunstancia, y le pudo salvar la pierna, y el andaluz volvió a torear al año y medio. Y viene a cuento de esto porque el año antes, el año 47, había matado un toro a Manolete. Y a Manolete también siempre se ha dicho que su recuperación, que se podía haber recuperado, o sea, que se podía haber salvado su vida. Pero claro, en aquel año 47, a ver quién era el doctor que le cortaba la pierna a Manolete, se la amputaba. Que la cirugía siempre ha dicho que si la hubiesen amputado, lo hubiese seguido viviendo. Pues bien, esta es una anécdota, la de Belmonteño. Hay otras más que me han llamado la atención. La semana pasada moría un torero importante de Palencia, Marcos de Celis, que los aficionados más veteranos quizás reconozcan. Marcos de Celis era un hombre muy bohemio, alocado. Por su mala cabeza no alcanzó el nombre de relumbrón que le tenía reservada la vida por su arte, por su categoría. Y este hombre un día toreó en Valladolid, una corrida de aquellas que se celebraba el 18 de julio, el día del alzamiento, y corta un rabo. Está muy bien, y entonces la empresa Jumillano le promete que torearía en la feria que es en septiembre. Pues bien, salen los carteles y no sale no está su nombre en los carteles, y él, en vez de protestar, pues coge una garrota y va al empresario, que era Isidro Toribio Jumillano, el padre del famoso Toribio Jumillano, y se llega a bastonazos con él en el hall del hotel. Entonces el empresario coge y se venga de él, quitándole las corridas que tenía previstas torear ese año en Barcelona, en Madrid, en otro sitio. Marcos de Celis tiene que dejar el toreo y sorprendentemente se va a trabajar a una mina en la que está 2 años. A los 2 años reaparece, vuelve a torear y es protagonista de un hecho histórico que jamás lo vieron en el toreo. Torea una corrida de verano en las ventas, y aquel día acaba haciendo su gran triunfo en la Plaza de Toros de Madrid, pero fue un triunfo muy distinto a lo habitual, porque aquel día le corta las orejas a un toro que fue devuelto a los corrales, y le voy a contar cómo fue. Sale un toro que la gente lo empieza a protestar, y entonces el presidente saca el pañuelo verde de devolución, y al devolverlo, el corralero de la plaza, Paco Parejo, que era el cuñado de Antoniete, saca los bueyes y no hay forma de que entre el toro. Intentan con otros medios, sacan incluso unos perros que tenían y tampoco hay forma de que entre el toro. En ese desbarajuste le pega una cornada muy fuerte a un pandillero, y en medio del caos, de la confusión, Marcos de Celis pide al presidente permiso, coge la espada y la muleta, se dobla con el toro y le forma un alboroto tan grande que después lo mata a una estocada, y a un toro que había sido devuelto la gente saca los pañuelos para pedirle las orejas y el presidente saca los suyos. Y aquello sirvió para que tuviera una salida en hombros que ha sido histórica, porque fue a un toro revuelto. Eso, de la manera que está todo tan uniformado, el toreo actual, pues sería imposible. También en la obra pues se va hablando de la evolución que es el toreo, cómo va evolucionando a lo largo del siglo XX, cuando Castilla y León tiene las primeras figuras, que son Fernando Domínguez, tío de Roberto Domínguez, y que fue su maestro, o Victoriano de la Serna, un torero de Segovia que toreaba de una manera exquisita. Ellos fueron las primeras figuras que tuvo Castilla y León. De Victoriano de la Serna hay otra anécdota también vinculada a la Universidad de Salamanca, que también no la quería dejar pasar de lado. Victoriano de la Serna, cuando quiere ser torero, se va a Salamanca, como todos, y se hace amigo de una familia de Villavieja de Yeltes, que es Dionisio Rodríguez, quien fue un ganadero muy importante. Pues bien, aprovechando su estancia en Salamanca, él pretende matricularse en la universidad para hacer medicina. Él luego después fue médico y ejerció la medicina una vez que se retiró del toreo. Pues bien, entonces en Salamanca, el rector, don Miguel de Unamuno, que era porque ahora se habla mucho de antitaurinos y de esto, pues ya don Miguel de Unamuno, que era una persona que mostraba todo su rechazo total y absoluto al toreo, pues él hace todo lo posible para poner todo tipo de trabas a Victoriano de la Serna para que no pudiese estudiar en Salamanca. Y entonces el torero
se matricula en la Universidad de Valladolid y allí fue donde logró el título de médico. Son anécdotas, algunas de las muchas que engloba esta obra, porque ya digo, a lo largo de 50 toreros yo siempre he buscado la anécdota, tratar con la mejor literatura posible, más que el número, porque el toreo son letras más que números. Si quieren después, cuando acabe de hablar, a lo mejor ustedes tienen inquietud en preguntar algo, en saber algún torero de los que alumbran esta página, que han oído ustedes hablar, y si tienen alguna anécdota, pues yo se la puedo contar. También hay otra cosa que me llamó mucho la atención, y es que muchos toreros, sobre todo en los años 50, 60, que no triunfaban en España, se buscaban la vida en América. En América entonces había muchas más oportunidades para todos, y algunos, pues prácticamente su trayectoria fue allí. Les hablé yo antes de Belmonteño, que fue un torero modesto. También hubo otro torero de Zamora, de Fuentelapeña, que es un pueblo que hay al sur de Zamora, ya rayando con Salamanca, se llamaba Félix Rodríguez. Félix Rodríguez II. Hubo otro que era nació en Santander y afincado en Palencia, que fue un gran torero, y a este, para señalarlo, pues lo pusieron 2 como en las alineaciones deportivas. Pues bien, este Félix Rodríguez se fue a América y triunfa en los Vuelos de América, se hace un torero muy importante y además se hace un empresario de la carne, de negocios cárnicos, que gana mucho dinero. Este hombre, con el tiempo, acaba montando una ganadería en Colombia que se llama Fuentelapeña, muy importante, que aún sigue viva, y le puso ese nombre en recuerdo a su pueblo, a lo mucho que lo quiso y que lo añoraba. Félix Rodríguez fue un hombre fundamental para levantar el toreo en Colombia. Una persona que llegó allí. Entonces Colombia tenía muy poquita tradición del toreo, tenía la plaza de Bogotá, plaza importante, la Santa María, pero no había una tradición suficiente, y este hombre, Félix Rodríguez, lo cimenta y le da aire y alas para que el toreo en Colombia viva ese empujón tan fuerte como el que tuvo. Él fue apoderado de un torero grandioso que tuvo Colombia, como se llamó Pepe Cáceres, y después de otro posterior que vive aquí en Madrid, que se llama El Puno, Jaime González El Puno. Digo esto porque entonces quien no le iba bien aquí, pues se refugiaba en América. También hubo otro torero salmantino, Historiano Posada, que este torero también pues fue un hombre que formó pareja con Jumillano y estaba llamado a hacer una figura histórica, pero después, enseguida, al tomar la alternativa, sufre una grave cornada en Zaragoza, y su carrera se merma, y ya torea muy poquito, y prácticamente el resto de su trayectoria ya está en América. Va a torear a Ecuador, se enamora de la hija de un ministro, se casa con ella y ya se instala allí. Historiano Posada es un hombre muy querido, ahora ya es muy mayor, pero hasta hace pocos años iba siempre a Salamanca por la feria, y era un hombre entrañable y muy querido. Y al hilo de esto recuerdo una anécdota. Hace 4 o 5 años, cuando Vicente del Bosque entrevistaba a la selección española, va a jugar un partido a Guayaquil. Y entonces este señor, Historiano Posada, siempre era una persona que estaba muy activa en Facebook, en las redes sociales. Y él sabía que yo había escrito de Vicente del Bosque y que tenía buena vinculación con él, y me llama por teléfono, se pone: Paco, tengo mucho interés de conocer a nuestro paisano Vicente del Bosque, van a venir a jugar a Guayaquil, y a ver si tú lo podías arreglar. Y claro, yo lo vi ideal, no conozco, sé cómo es del Bosque, lo llamé, y cuando llegaron me dijo a mí el hotel donde estaban y a la hora que podía ir, y se concertó la entrevista, y allí estuvieron. Es esta foto que sale en el libro, y el hombre, recuerdo que me llamó por la noche y se pone: ya me puedo morir a gusto, qué hombre y qué felicidad. Y desde entonces pues mantiene una línea de amistad y muy buena relación. Y ya digo, podría estar aquí hablando más cosas, pero a lo mejor, José Luis, abrimos un debate. Como tú quieras. Y si alguien quiere preguntar algo... El autor y el conductor... Sí. Si alguien, casi no se ve desde aquí, si alguien... Sí, si alguien queréis efectuar alguna pregunta, lo podéis hacer perfectamente. Yo no sé si Francisco, que me decía el otro día, y sé que eres muy taurino, Francisco, hoy lo puedes adquirir en el libro. Acabo de llegar, Ya. porque no he podido venir antes, que ya sabes que yo estaba muy atento a esta conferencia, pero no he podido venir antes y no he escuchado al señor su programa que ha planteado. Unas cosas de las últimas sí podría hacer algún comentario, y va a ser el primero que le voy a hacer. Yo conocí personalmente, y salí varias veces con él, con Manolo González el Parrao. ¿Te suena?
Sí, pero ese señor, sí, pero no le va a confirmar la alternativa en Madrid. No, no. Sí, ni tomar alternativa siquiera. No, no. Sí. Voy a que él me dio a mí la versión de la muerte de Manolete. Sí. Porque era el peón principal del día que le mató, el día que le cogió el toro a Manolete. Y él me dio a mí una versión de todo. En el epílogo de esta obra, fíjese, viene a cuento porque Manolete fue una persona muy vinculada a Salamanca. Pasaba allí todos los inviernos. Y el año pasado, cuando fue el centenario de su muerte, pasó inadvertida prácticamente eso, la gran vinculación de Manolete con Salamanca. En el epílogo de esta obra escribí yo esa circunstancia. La muerte de Manolete fue por el plasma que le llevó los Nueva Guinea, que era un plasma que estaba, ¿cómo se dice? Que estaba ya no era utilizable y fue lo que lo mató. Negativo. ¿Pero fue lo que le mató? ¿Cómo? Que tenía un RH distinto al plasma que le puede decir. Y eso fue lo que lo mató. Cuando quieren llamar al doctor Guinea, que era el doctor de la Plata de las Ventas, y el médico de Tamames, el médico de Linares, don Joaquín, lo tenía ya más o menos estabilizado. Don Joaquín Tamames se llamaba. Llegó. Guinea llegó. Sí, lo mató, desgraciadamente. Pero cuando Guinea llegó, palabras de este peón que le cuento, mandó trasladar a la persona, no cadáver, porque prácticamente era cadáver, según la versión de este señor. Y Manolete todavía al doctor Guinea le dijo: doctor, esto se acaba. No veo. Esto se acaba. Y Alberto mandó ponerle otra vez el plasma ese último que fue prácticamente, según esta versión, lo que acabó con el torero. Pero este señor me dijo más. A Manolete, posiblemente una de las causas que le mató fue la falta de que el Guinea estuviera en primer momento con él. Se había salvado el torero. Ya, bueno, el doctor Tamames también fue una persona muy injustamente tratada después de la tragedia. También muy injusta, siempre apuntó, el resto de su vida lo apuntaban como el médico que mataba a Manolete. Y era un médico muy bueno porque además en las ciudades donde hay minas, de los artilleros de las minas, hay muchas lesiones y los médicos de las ciudades donde hay minas o que han estado en las guerras son médicos muy curtidos y muy especializados. Y el doctor Tamames era un gran médico y después pagó con una gran cruz que no se merecía. Es largo de contar. Sí, muy largo. Porque a mí este señor me contó mucho más de lo que yo he comentado, pero una de las cosas que sí me dijo también, dice Manolete, cuando le mandan trasladar, allí llegó un cubo de serrín, porque estaba la cama llena de sangre, el camastro, decía él, el camastro cierto, lleno de sangre, porque la cruz no había cerrado. Y los doctores estaban esperando a que llevara Guinea, porque no hacían más que entrar y salir de la estancia de Manolete a ver si Guinea llegaba. Todo eso me comentó este señor y más, pero yo ya lo digo más porque seguramente que todo esto que yo también me dijo que la segunda transfusión salió del brazo de ese un cabo de la Policía Nacional, de la Policía Armada. El primero fue el cabo, sí. Y el segundo este peón que yo lo comentó a usted. El brazo, y quería sacar otra, y el médico no le dejó. Quería volver a poner pero el Pardán no, pagado. Manolo González, el Parrao. El Parrao, sí señor, que fue de honor a sangre de Manolete. La historia Yo soy un humilde aficionado, pero estas cosas, como tuve la suerte de encontrar a este señor, yo tenía gran ilusión por saber qué había pasado con la muerte de Manolete. Porque aquí otro señor que ahora José Luis se comentará, y algunos señores conferenciantes que vino aquí, sí, ya hace años. Y era el doctor que estuvo presente. El doctor que estuvo presente, y yo le hice esta mención, porque estuve mucho rato hablando con él. Digo, no, dice, me has tocado un palo, ¿qué tal? Digo, no, retírelo, y no lo retiró. No lo retiró. Y yo, mi intención era que lo hubiera retirado, porque yo sentía que aquel señor estaba muy preocupado, había estado muy preocupado por la muerte de Manolete, como le pasa a ustedes la mayor parte de los aficionados. ¿Que estaba a mí? Preocupado. Muy preocupado. El hacer un comentario de Manolete le preocupaba. Y yo le dije, retírelo, o sea, lo retiro, no lo haga. A mí todavía Manolete siempre me ha interesado mucho. Yo a Manolete le conocí personalmente, sabe usted, que lo conoce usted muy bien, la finca de los Galaches, de Paco Galache. Sí, señor, ahí saco yo las anécdotas que venía. En Hernandín. En Hernandín nos pasaban las temporadas en invierno. Lo vi. Luego iba a Villavieja a misa los domingos. Y en una capillita que tenía también los Galaches, allí también escuchaba misa Manolete.
Lo vi en carretera. Aquí cuento yo la historia de Manolete con Hernandinos. Sí, bueno, yo es que mi padre era agricultor y trabajaba en una finca de Paco Galache, Sí, de sí. Salustiano, que también lo grababa con Salustiano, sí. Eusebia Galache. Eusebia salía de paseo con Manolete. Sí, decían que se gustaba, que habían sido... algo así, que había habido algo más ahí, algo más que amistad. Siempre dice... Eso fue lo que se comentó. Sí. Podemos aún preguntar más. De todas formas, hago un inciso porque los libros están allí a la entrada. Dos personas que lo ven, por si queréis adquirirlo. Este libro es un libro interesantísimo. Y he sido... El de este señor lo adquirí la última vez que estuvo aquí. No, pero aquel era el del Viti. Lo escribía él. No, este no. Este es Santo Norma, que estos son los toreros del siglo XX. No. Dentro de lo que es Castilla y León, independientemente que además él comienza con un torero que es del siglo XIX, Julián Casas, pero a partir de ahí todo eso es interesantísimo. Además habla también de la muerte de Manolete. Paco Cañamero, que es Sí, señor. lo compré yo aquí. El del Viti. Ese fue cuando lo hizo aquí hace 2, 3 años, 3 años creo. Lo escribía él. Claro, pero que esa era la biografía del Viti. Esta es una compilación de todos los toreros del siglo XX que hayan confirmado la alternativa, lo cual ya nos ha mentado antes. Ya digo, el otro día estuvimos, me permito introducírselo porque si queréis adquirirlo, porque es verdad. Estuvimos en la verdad y estuvimos con una serie de, entre ellos Andrés Hernando, fijaos Andrés Hernando, Andrés Vázquez, que se acordaba, bueno, lo diré luego porque yo no quiero entretenerme en una anécdota que tenía con él siendo yo chaval y él ya novillero. Con todas estas personas, Antonio de Jesús, Luvillano, Santiago Castro, con Santiago estuve con él en Peñafiel en el año 62, no peinábamos canas, ciertamente. En fin, una serie de... la alegría que yo les vi a esas personas, hacia Paco Cañamero, y además, prisioneros, como he dicho antes, de este libro, ya para siempre en esas páginas, donde se cuenta dónde nacieron, lo que hicieron, quiénes fueron aquellos que no están y quiénes son los que todavía viven. Si queréis adquirir el libro, ahí lo tenéis. Discúlpame, Paco, que haya hecho ese inciso. A ver, señor. Sí. Sí. No, es que se ve fatal. Sí, no, es que está... debemos de dar la luz allí atrás. Sí, porque ahora ya no... no veía a la gente. Dar allí, eso Sí, es, voy a ahí. poner el señor que quiera Sí, preguntar. ahí está. Me gustaría que hicieras una pequeña introducción de lo que se cuece dentro de una plaza de toros para formar una corrida, cómo es el apartado, cómo son las medidas que tiene sus medidas, cómo entran las pullas de los caballos, el niño escucha esa red recitado, toda esa filosofía que se prepara dentro de eso. Que hicieras una distensión un poquito Sí. de todo eso y eso, porque es una cosa que yo la he visto y es, además de ser preciosa, tiene un ritual que es un tipo de eso, de comunicar. Sí, es cuando por la mañana la corrida llega el día anterior, se hace el reconocimiento previo y luego por la mañana antes del sorteo se hace la prueba, se hace las pullas, se analiza con el presidente. Tiene que tener unos milímetros. Sí, efectivamente, adaptados a lo que marca el reglamento de cada comunidad autónoma. Antes había lo general, pero ahora como hay 17 comunidades autónomas y cada cual quiere marcar su diferencia, a lo mejor con 1 milímetro, pues tiene que hacerlo. Y primero se hace el reconocimiento de pullas y luego ya las cuadrillas hacen el enlotado de la corrida y posteriormente ya se celebra el sorteo. Sí, es una cosa muy bonita, llena de vida, porque luego también a uno le puede gustar un toro, a otro no, hasta que se pone de acuerdo en el enlotado. Y luego la suerte, y el más nuevo es el primero que saca y el más antiguo es el que le queda el otro lote. ¿Usted quería hacer algo? Sí. Pedro. Sí. No solamente los políticos tienen la culpa de perder la afición a los toros, sino que yo me recuerdo ahora mismo, yo cuando tenían 12, 13 años vendía almohadillas en Vista Alegre. Y es cierto, había desde febrero yo vendía el mismo coñac, que almohadillas, que caramelos, que bocadillo, que ganarse la vida. Y sí me acuerdo de Viti, la edad que tenía, de Villano como mataba, y me acuerdo de aquellos bichos que soltaban, que había que torear de verdad y enseñarles a investir. Y hoy día, el torito de carretón muchas veces dice, pero bueno, ¿esto qué es? Si ahora sueltan aquello, a los que hay ahora, ¿qué poquito van a hacer? Pues yo he visto matar al Sabanco, he visto al Guillano, he visto al Viti, he visto a todos, a todos. Y aquellos se la jugaban de verdad, y de verdad cogían al toro y le educaban para que el toro invistiera, y venga trincherazo, y que unos bichos tiraban 2 veces al caballo, y aquello era una emoción acojonante.
La verdad que la plaza... se ve lo que se ve, ese torito educado de carretón, que dije, pero si yo torno también eso, y yo casi que era capaz de tirar mano a eso. Pues había variedad de encastes. Claro, ahora salen en encastes, ahora aquellos palas que salían, pero eran tanques. Y a mí, vamos, yo ver a Chamaco cómo le bajaba y cómo le mataba, el villano, saber toda esa gente cómo toreaba y cómo se entregaba, y hoy día eso, pues ves tanta figurita, tanto torear de punta, la muletita, y ves a la gente que está aplaudiendo y está con la punta toreando. Y entonces muchas veces dices, pero bueno, ¿a qué vengo yo aquí? ¿A qué vengo yo aquí? Ya no veo ni toro ni veo nada. Y vamos, porque bueno. Claro, eso sí. Lo que pasa es que el toreo... solamente, pero esa emoción que había antes todo eso, pues, se ha perdido. Claro, lo que pasa es que el toreo se ha vuelto más académico. Entonces, sí lo ha explicado antes. Antiguamente... No se toreaba, antiguamente lo que se hacía hacía. Pero usted también... Pero la prohibición no viene por eso. No. Digo como decae también el asunto de la afición y todo. Y la manera de torear era distinta. En Castilla se toreaba distinta a Andalucía, a Valencia, a Portugal, porque era lo que antes se llamaba la escuela castellana, la escuela valenciana, la escuela andaluza o la escuela gordeña. Era porque en cada sitio ahora está todo más globalizado, y se toreaba ahora torea todo el mundo igual. Si ustedes, ahora no hay nadie que un poco morante, que es un hombre que ha vivido en muchas tauromaquias antiguas, más luego la prestancia y el arte que tiene. Pero antes toreaba todo el mundo, que en cada región se toreaba de una forma muy distinta. Y luego pues la propia globalización. Y al hilo, lo dije yo antes en la introducción, la plaza de toros de Vista Alegre, donde usted trabajó, pues era un vivero para los novilleros. Una gran oportunidad, ya dije que hay muchísimos de los toreros que... Para Paloma Linares la oportunidad también salió. El niño de la capea, pero mucho antes el Viti, Andrés Fernando. El Viti toreo 7 tardes seguidas. Al año siguiente Andrés Vázquez. Muchos años después el niño de la capea que toreó 11 tardes seguidas con Platanito. ¿Les acordará usted en la época de Platanito? Sí. En fin, que... Bueno, perdona. Sí. Yo quería, vamos, que mucha culpa de que se haya tenido también parte de la afición de los toros son de las propias instituciones, de los propios empresarios y de los propios toreros, que lo que quieren es que los ganaderos que se la juegan, que se gastan mucho dinero, que viven mucho para las subvenciones, que tiene Europa que también no se va a quitar. Lo que tienen los ganaderos para poder vender el ganado, que usaste para hacer una ganadería delante, una corrida de toros, lo que conlleva, tienen que moldearse y lidiar, porque si no los toros no se los cogen, tanto en peso, como en volumen, como en cara, como en todo. Ahora vienen de las ventas que tienen que ser toros que estén desproporcionados y llevando un poco la boca lo que decía Pedro, no se trata de un peso, un toro pese 700 kilos. Incluye en el encaste cómo es para poder torear, no todo es poder lidiar. A mí me gusta el modelo de arte y me gusta el perro, cada toro tiene una lidia y pues se tiene que acoplar el torero y el público, igual que cuando se hace una faena, valorarla con arreglo a lo que tiene delante. Y eso aquí hoy también se torea mucho y muy bien, y antes esto toreo no lo podía necesitar. Eso es también por el ímpetu que tuvo Madrid también del toro grande. Claro. Antiguamente en castes como los de Santa Coloma, ganadería de Dionisio Rodríguez, de Paco Galache, la ganadería de Paco Galache durante muchos años lidiaba el cartel estrella de San Isidro, y siempre la toreaban los grandes toreros, el Viti, Paloma Linares, Paco Camino, la toreaban los grandes toreros. Pero luego también con la exigencia de Madrid, cuando llega el guarismo y el toro grande, pues acaba con esos encastes que fueron tan importantes, que fueron tan trascendentales. Y una de las grandes de las cosas más negativas que se ha hecho en el toreo es acabar con encastes tan importantes como fue Saltillo, como ha sido Santa Coloma. Vemos toreros tan importantes como Paco Camino, Julio Robles, querido, añadado siempre. La faena más importante de su carrera las hicieron con toros del encaste de Santa Coloma, que era un toro vivo, con prontitud. Lo que pasa es que era un toro que tenía menos esqueleto que este que se exige ahora. Y ese punto tuvo también culpa de ello una parte de la crítica de Madrid, de exigir de exigir el toro grande. Al final en la época Manuel Chopera se impuso ese toro, y eso ha sido un lastre muy grande para la Plaza de Toros de Madrid. Ahora, y ha visto la puerta de lo que ahora se llama mononcaste, que la mayoría de los toros que se dirían son encaste Lomé. Señor Callamero, adelante. Le voy a dar una opinión que tengo yo como humilde, porque José Luis le ha dicho,
que me ha dicho, pero yo soy un humilde seguidor de esta fiesta. Lo he sido siempre. Pero siempre he tenido la duda que yo a mí mismo he tratado de despejármela y ahora quiero saber la opinión de usted. Siempre he dicho que es más difícil saber de toros que de toreros. ¿Es verdad? Totalmente cierto, tío. Saber de encaste, ver la reacción en toda la plaza, la cometividad, todo eso es bastante más difícil que ver la faena en un torero. Yo diría más, hay toreros que entienden muy poco de toros. También es cierto, sí, bueno, aunque luego también con la experiencia, con el oficio que se va adquiriendo al cabo del tiempo, pues se va aprendiendo de toros. ¿Le cuesta? Claro, pues tienen unas facultades innatas. La prueba está que muchos toreros, le damos otra razón, porque muchos toreros, por ejemplo, rechazan encastes como el de Santa Coloma, porque es un encaste vivo, que muy pronto que va muy pronto a los engaños y que cuando le dudas, pues ya se te sube encima y ya estás perdido con él. Hay dos expresiones respecto a lo que has dicho entre los aficionados, los que además los que viven les gusta la fiesta y todo esto, donde se llaman a sí mismos toreristas y toristas, es decir, esas son las dos expresiones que ellos tratan, y efectivamente cuando hablan de esas tertulias, ahí se expresa muy bien ese carácter. Usted conocerá a Antonio Fondaco. Sí, hombre, le vi torear bastante. Sí, el primer rival del Viti. ¿Y sabe con quién vi al Viti torear? Villaveja de Dientes. Entonces se casaba de novillero con Antonio de Jesús. Sí, señor. Luego ya Antonio de Jesús fue rival del Viti ya en novilladas con caballos, pero en novilladas menores fue Fondaco, que al Viti le ayudó mucho en Villavieja, Manolo Holgado. Sí. Fondaco tuvo mucha fama, lo que pasa es que el hombre se vio claramente que no. Se murió su padre y se tuvo que poner a trabajar. A ver, señor Bonomás, de todas formas, vuelvo a decir esto, si tenéis interés, yo os aseguro que es muy ameno y aquel, no solo que ya le guste del toro, pero a veces, digo, en televisión que sale un personaje, como el otro día, triste fallecimiento de Marcos de Celi, de la familia Marcos de Celi, lo ha explicado el arte muy bien, lo que pudo ser con su arte y lo que tenía sobre sí mismo. Con el arte se nace, se aprende a torear, pero el arte se lleva adentro, es cierto. Pero además hay libros también para aquellos que les guste el fútbol, porque tiene también otra compilación ahí de jugadores, charlos de allí. Es decir, tenéis esa variedad. Y no ha traído la treintena de libros, porque ciertamente sería muy difícil. Tiene una cantidad enorme, como he dicho antes, internarrativa, todo. Pero bueno, el maestro de la pluma y dirigente y dilecto, Paco Cañamero, él es el que nos puede decir si acaba, si quiere continuar. No, si tenemos una pregunta, ¿uno de los grandes toreros tiene alguna duda del Viti de Julio? Claro, porque querréis preguntar alguna cosa. Todo tiene que ser de estos toreros de Castilla y León. Es que sí, no, pero yo estoy abierto a lo que usted quiera, sí. No, yo sí que me quería preguntarle algo de Gallito, algo de ese torero. De Gallito, de Rafael Ortega, de Rafael o de José. De José. De José, el torero más importante de la historia, el rey de los toreros. Es que yo cuando lo mató un toro en Talavera. Exacto. Sí. Cuando yo era pequeña, a mí mi padre me lo contaba. Entonces a mí se me quedó cuando decía el día 16 de mayo. El 16 de mayo, un toro bailador de David Ortega. Un toro cogió a Gallito y me ocasionó la muerte. Bueno, pues algo. Pues fue un torero revolucionario, va a ser ya pronto el centenario de su muerte. Este torero, entre otras cosas, era un torero muy abierto para la gente, para que todo el mundo pudiera ir a las plazas. Y este hombre fue el promotor de la Plaza Monumental de Madrid. Quería hacer plazas muy grandes para que se abarataran los precios y todo el mundo pudiera ir. En Sevilla se enfrenta a los maestrantes y él funda la maestranza de Sevilla, la Monumental de Sevilla, que fue una plaza que estuvo funcionando solamente 3 años hasta que lo matan del toro, y luego ya, como la Real Maestranza en Sevilla tenía mucha fuerza social, pues alegan que esa plaza no está bien de estructura y la tiran. Ahora precisamente estos días se ha presentado un libro sobre la historia de la plaza de toros de aquella plaza que promovió ¿No fue su padre Joselito. ¿No fue su padre el que inauguró la plaza de Talavera? ¿La plaza? ¿De Talavera? El don Rafael el Gallo, el padre, Rafael el Gallo, sí. Pero luego dijo Mereí. No, yo estoy diciendo lo de la plaza que promueve en Sevilla, la Monumental. Y fue un hombre además con un torero que cambió la historia del toreo. Importantísimo, el Belmonte. Los toros estaban acabando y llegan los dos y le dan la vuelta
le dan la vuelta a la tortilla y España se divide entre belmontistas y joselitistas. Totalmente. La primera vez que llega Belmonte de América, lo llevan en hombros por la calle de Sevilla hasta su casa en el barrio de Triana. Y al pasar por una iglesia que hay en el Altozano, la gente loca quiere sacar las andas para llevarlo bajo andas. Y entonces el cura se pone todo nervioso, se echa de la iglesia, se pone: estos están locos, blasfemos, estáis locos, queréis llevar en andas a Belmonte. Se pone todavía si fuera Joselito. Y luego de él hay una historia muy bonita, porque este hombre era gitano, medio gitano, su madre era gitana. Precisamente cuando muere su madre, él viste un año de negro. Y la moda hasta que era vistió un año completamente negro. Fue el año 18. Pero hay otra historia muy bonita, que este hombre se enamora de una hija del ganadero Pablo Romero. Que él estaba muy vinculado a la ganadería, pero cuando se enamora de la hija de Pablo Romero, el ganadero ya le hace la cruz y allí ya no vuelve. Y esta mujer, Consuelo de Pablo Romero, se murió con 98 años, vistió toda la vida de luto, y en su mausoleo en Sevilla nunca le faltaron claveles rojos. Se murió en el año 87-88, ya muy mayor, y durante su vida siempre procuró con una floristería de Sevilla que nunca faltaran flores rojas en el mausoleo tan bonito que tiene en Sevilla que le hizo Mariano Benlliure. Y eso podríamos hablar mucho del Joselito Gallo. Un día, digo un día porque siempre será un día en su momento, vamos a decir sobre esto que venga y que verdaderamente nos dé cuando menos una hora lectiva para todos aquellos que gusten de la vida de unas personas, de unos señores que están hechos de otra pasta. Eso es verdad. Yo sé lo que es el miedo de los pitones en los ojos y las hieles se revuelven, pero no existe el miedo para ellos. Y eso, y bueno, pues este hombre, Paco Cañamero, este charro de la Fuente de San Esteban, tan rodeado de ganaderías, he vivido todo en este sentido, y un gran torero que hubo allí también, y creo que muy... Paquito Pallarés. Y Juan José y Julio Gómez hizo también. Está. Quiero decir que ¿quién mejor nos puede decir y llevar por esos caminos? Sí, una señora. ¿Cuál es la plaza más antigua de España? La Plaza de Toros. Bueno, pues ahí seguramente será la de Béjar, pero también se discute con la de Santa Cruz de Morela, sí. Usted es de Béjar, ¿verdad? No, soy de Candelaria. Creo que cumple 300 años. Pues aquí sale Julián Casas y Agapito Sánchez Bejarano, de Colmenar de Montemayor. La de Béjar es una maravilla, en el Castañar. Es preciosa. Y la de Almaret también. Hay una asociación de plazas históricas, la de Ronda también, y la de Toro. La de Almaret es cuadrada ahora. Hexagonal. Son las plazas más antiguas. Muy bonitas. La mejor fue la, José, la mejor fue la de Castroflix, ¿sí? ¿Eh? Ahí quisiste debutar y te probaste. Bueno, yo cuántas veces he dicho, no quiero alargar esto, además tenemos al representante, gran amigo también de la Casa de Extremadura, Joaquín y su señora, pero detrás tenemos toda la representación que hoy nos van a dedicar aquí, no quiero alargarlo, pero es verdad, ha habido muchísimas anécdotas de esta casa, sobre todo en este sentido, y además con uno que sí le conoce, con Luciano Nuevo, sí. Le presentaremos un hombre aquí también, allí en la de Castro Enríquez. No estaba aquí. No, pero que digo que también que fue, pero en aquella ocasión a mí la vaca me estaba ya pateando. Te quedaste más arriba. Claro, y la vaca me está... Bueno, pues en este sentido, Joaquín entre el rabo y cogida de los belfos, y eso era la noria, la vaca bramando y Joaquín en vilo que la llevaba a la vaca. Pero fue la forma de soltar. Había un montón de arena así en la plaza, era imposible torearla. Pero hay montones de anécdotas. Esa es una de ellas. Además, aquello es verdad. Fíjate, está el señor de la Casa de Extremadura, lo que fue Castilla en el siglo XX y en el siglo XXI va a ser Extremadura, con el nivel de toreros que está teniendo. Las ganaderías se están yendo allí, la mayoría por el clima, por el clima tan bueno que tienen, y sobre todo lo que Salamanca fue en el siglo XX, en este siglo XXI está haciendo Badajoz, con las grandes toros que están surgiendo allí, la gente que vaya a pasar el invierno a prepararse, y unos mueren y otros nacen. Bienvenida a Extremadura. Belloteros. Sí, señor. Cuando quieras, pues lo dicho, señores,
Creo que ha sido muchísimo, muy agradabilísimo. Y además que ha venido ahí de Salamanca, es profeso a este acto aquí. Bueno, está cerquita. Ahora tiene también, está muy comprometido. Tiene que ir a Ávila echando chispas, me has dicho hace un rato, ¿verdad? Pero bueno, que quiero decir que está muy comprometido, lo que significa que su sabiduría y su sabia pluma están vigentes y estarán durante mucho tiempo. Señoras, señores, los libros están allí, que será la forma de entender no solo eso lo que nos ha dicho y conocer a todos esos personajes, que ya probablemente los que no están y los que están ya no pueden torear, porque... bueno, pues coleccionan años como este que le estaba hablando, y tengo muchísimos en vida también. Señoras y señores, Paco Cañamero, vamos a darle lo que se llama taurinamente una grandísima ovación.